Vaya, continuemos. Vaya, eso es lo que sucede, vaya. Como en un producto, yo estoy seguro que divide a este producto, al producto de los de los pares. Pero si yo lo reescribo como dos factores, entonces yo estoy seguro que o P divide a uno o P divide al otro. Entonces, entonces como P no divide a 2 a la n por ser diferente de 0, entonces va a dividir a n factorial. Entonces significa que me cumple la hipótesis del teorema. Entonces lo aplico y ya me quedaría n sobre p al cuadrado, y me queda exactamente la hipótesis del teorema. Ahora, ¿qué pasaría si P es igual a 2? Vaya, si P es igual a 2, significa que P divide a 2 a la n. Entonces, para poder encontrar una expresión, lo único que hago es sumarle ese n, porque estoy seguro que P divide a 2 a la n. Entonces, es lo único que le hago a la expresión de n factorial, como divide a 2 a la n, entonces le sumo a la expresión n, y eso siempre va a suceder cuando yo tenga que aplicar ese teorema, en el caso de que no divida a n factorial inmediatamente. Sumando la n a la expresión para el exponente. Eso es lo que está. Porque si yo solo dejo n sobre p más n sobre p al cuadrado más n sobre p al cubo, estoy dejando afuera a la 2n, porque yo estoy seguro que p divide a ese 2 a la n. Entonces, para no quedar fuera esa potencia, necesito sumarle n, porque yo estoy seguro que la divide, ¿verdad? Ahora, eso es en el caso que sean pares. Ahora, en el caso de los impares, de igual manera hay que reescribirlos, de manera que yo pueda agregar factoriales, porque de eso consiste el teorema 1.2. Entonces, de ahí dice: el producto de los primos impares se puede determinar por medio de la siguiente expresión. Entonces, esta expresión de acá, 2n por 2n factorial entre 2 por 2 por 6 y así sucesivamente hasta llegar a 2n, dividido entre eso, es exactamente la multiplicación de los números impares. Entonces ese ya es por conveniencia, ¿verdad?, para poder aplicar el teorema 1.2. Ahora, la expresión para la potencia sería que aparece acá, que sería 2n sobre p más 2n, las partes enteras, ¿verdad?, según lo que dice el teorema. Entonces sería 2n sobre p al cuadrado más 2n sobre p al cubo, y así sucesivamente, menos n sobre p más n sobre p. Ahora, ¿sí ven de dónde sale esta expresión? ¿O no lo ven tan claro? Vaya, lo que sucede acá, vaya, el teorema que estamos aplicando se aplica para n, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es para n, porque ya estoy tomando n factorial. Ahora, ¿qué sucede en el caso de los impares? Que me sale 2n factorial. Entonces, ahora, para poder aplicar el teorema, por ejemplo, acá lo estoy aplicando para 2n. ¿Qué es lo que hago? Se lo aplico y me queda 2n sobre p más 2n sobre p al cuadrado más. Pero ¿qué debo de hacer? Le debo restar el n. Esto siempre va a suceder. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera 3n factorial acá? Le debo restar 2n, porque al final el teorema debo aplicarlo para n, pero en este caso no lo tengo. ¿Para quién? Para 2n. Entonces le debo restar la expresión de n.
Ujú, eso siempre se va a hacer, vaya, pero esa es la manera. Lo que yo veo complicado acá no es aplicar el teorema, sino que lo que está complicado es reescribir, ¿verdad? Reescribir de manera de usar factoriales. Esa expresión ya no se ve tan así, a uno no se le va a ocurrir, pero tiene que tratar de ver cómo puedo aplicarlo. Pero siempre que digan encontrar una expresión para un exponente es utilizar ese teorema. Vaya, ese es un teorema, un teorema que lo estuvimos trabajando. Luego en el ejemplo 3 ya aparece, dice, supongamos que f de n y g de n son multiplicativos. ¿Qué significa que sean multiplicativos? A ver si se recuerdan. Vaya, recuérdense que multiplicativo no es más que separar dos funciones como producto. Eso es lo único que yo puedo hacer. Es decir, yo puedo aplicar la función a cada uno de los productos. Veamos, voy a buscar la definición en el material. Quiero ver. Vaya, aquí está la definición de aritmética, funciones multiplicativas. Vaya, eso es lo que me dice funciones. Vaya, aquí estas funciones son bien importantes que ustedes aprendan: la función de Euler, la función de Möbius, la función tau, la phi. Esas funciones son bien importantes que ustedes las manejen. Ahora, veamos, dice, si f de n es una función multiplicativa, significa, bueno, aquí ya están aplicando la función a los divisores, pero al final, multiplicativo es decir que yo puedo aplicar, si yo tengo f de n por p, yo puedo aplicarla como f de n por f de p. Y eso significa que sea multiplicativo. No sé si en esa definición tendrían algún problema. Por ejemplo, acá, en el ejemplo 3 dice, suponga que f de n y g de n son multiplicativas. Es decir, si yo puedo escribir a n de una manera diferente como productos, se la puedo aplicar a cada uno de los factores de ese producto. Entonces, debo probar que f aplicada a p a la r es igual a g aplicada a p a la r. Para cada r y cada primo p, hay que probar que f de n es igual a g de n para todo n. Entonces, el truco acá en este ejercicio es que yo puedo escribir cualquier número como potencia de números primos. Entonces esto ayuda bastante cuando yo estoy haciendo una demostración. Siempre que yo puedo hacer eso, reescribir el número primo, bueno, un número cualquiera como potencia de números primos. Entonces esa es la manera de acá, comenzar de un lado de f de n y llegar a g de n. Entonces, como se ha definido a n como una potencia de números primos, como p sub 1 a la r1 por p sub 2 a la r2 y así hasta llegar acá. Entonces se reescribe como f por hipótesis es multiplicativa, se lo aplico a cada una de las potencias. Ahora, como yo sé que g de n también es multiplicativa, pero y las potencias de f son iguales a las potencias de r, entonces ya me queda que f de p1 a la r1 es igual a g de p1 a la r1, siempre por hipótesis. Ahora, ¿y qué es eso? Como g es multiplicativo, lo puedo reescribir de esta manera y al final llego a g de n. No sé si tienen alguna duda en ese ejemplo. Sería bonito, pero ahí sí es. Ajá. 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 Correcto. Vaya, sí está bastante extenso, pero hay que estudiar bastante. Más que todo, hay que ponerle ojo a las agendas, y a las tareas, porque yo siento que hoy un poco ha bajado.
sea, se apega bastante a lo que estamos, las agendas que él propone. Vaya, en el caso del ejemplo 4 dice probar que si el máximo de A y B es mayor que 1, entonces phi de K de A por B es menor que phi de K de A por phi de K de B, y que el tau de A por B es menor que tau de A por el tau de B. Entonces, más que todo hay que saber quién es phi de K y cómo lo puedo reescribir. Entonces, esto también aparece en el material, que phi de K es la sumatoria de los divisores, bueno, de las potencias de los divisores, tal que de esos divisores dividan al producto de A por B. Entonces eso aparece también en el material. Está, veamos, aquí está eso que estaba definiendo. Está, veamos, función divisor, esta es la función de tau, la función phi. Vaya, recuérdense que la función phi es la suma de los divisores de un entero n. Entonces ahí hay un teorema que es el que se aplica allí, que es esta definición, que phi de x de n es la sumatoria de todas las potencias de los divisores, tal que los divisores dividan a ese número n. Entonces esa definición es la que se está aplicando en el ejemplo 4. Entonces yo puedo reescribir a phi de K de A por B como la sumatoria, ¿vale?, por definición, de los divisores, las potencias de los divisores, tal que D divide ese producto, y le llaman G al máximo de A con B. Entonces dice G a la K es uno de los elementos que se están sumando. Obviamente, si estoy sumando todos los divisores, todas las potencias de los divisores, entonces G de K es una potencia, entonces va a estar dentro de esta suma de los divisores. Pero además dice, aparecen los siguientes sumandos, es decir, a tomarlos separadamente, los divisores de A, las potencias de los divisores de A y la suma de las potencias de los divisores de B. Entonces dice que así dice, cada uno de los divisores en común, por lo tanto el phi de K de A por B es menor que el producto. Bueno, eso está claro, porque las potencias del producto van a ser menores que al tomar el producto de los divisores de cada uno de los números. Pues no sé si tienen alguna duda en ese ejemplo. Vale, de ahí en el caso de para demostrar tau, ¿quién es tau? Pero hay que saber quién es tau. Entonces, ¿quién sería tau según lo que nosotros hemos estado trabajando? Tau, por definición, tau de n son todos los divisores del entero n. Y entonces, siempre que se trabaje la función tau, es bueno siempre reescribir a n como potencia de números primos. Eso siempre se puede hacer de esa manera. Y entonces, en la solución del problema, si yo quiero demostrar que el producto, aplicarle tau al producto es menor que al aplicárselo separadamente, entonces es lo que hacen acá, escriben a A y a B como producto de potencias. Entonces también, si yo escribo A de esta manera, entonces tau de A lo puedo escribir como estos factores que aparecen acá, A1 más 1, A2 más 1, hasta acá más 1. Pero este también es un teorema que aparece en el material, que yo lo puedo utilizar cuando yo tengo un número escrito en potencias. Es esto acá, justamente esto que está acá. Tau de n, como son los divisores, yo los puedo escribir de esta manera. Entonces es lo que se está aplicando
en esa solución, la definición 3.1. No sé si tienen alguna duda acá en esta parte, porque de ahí solo es de aplicar tau y al final se concluye que para todas las potencias de esos números primos, de esas potencias aplicado a tau, eso sigue siendo menor o igual. Bueno, menor que el producto de aplicarle tau a cada uno de los números de manera individual. ¿Dudas que tengan? Ajá. Vaya, luego tenemos el ejemplo 5. Vean, el ejemplo 5 dice demostrar que tau de n, es decir, los divisores de n es impar. Es decir, si los divisores de n son impares, demostrar que n es un cuadrado. Entonces, se toman al n como producto de potencias, tal que n pertenezca a los enteros y los p sub i sean primos. Entonces, yo puedo escribir tau de n como siempre, esta manera de reescribir los divisores. A1 más 1 hasta llegar a k más 1, es impar. Entonces, eso es lo que debo demostrar. No, eso es como hipótesis, que son impares. Entonces yo debo mostrar que n es un cuadrado. Entonces, todos los paréntesis, dice, todos los paréntesis deben ser impares. Ajá, para que esto sea impar, porque si uno de estos divisores es par, estos paréntesis, entonces el tau de n sería par. Entonces contradice la hipótesis. Entonces tendría que, si eso sucede, entonces dice, pues si uno de ellos fuera par, también lo será tau de n. Así que todos los a sub i son pares y n es un cuadrado. Ahora, ¿cómo concluyo que n es un cuadrado? Eso es con lo que concluye. Es decir, como los a sub i dice son pares y n es un cuadrado. Entonces es lo que me está diciendo. Como ya yo estoy seguro que cada uno de estos factores son impares, ¿qué significa que sean impares? Si le sumo 1, entonces estoy diciendo que A1 es par, AK es par. Entonces, al ser estos pares, eso me concluye que n es par. Porque ¿quiénes son los a sub i? Los a sub i son potencias menores que los alfa 1 en este caso. No sé si dudas, comentarios. Hola. Ajá, sí, porque es que vaya, el más 1, esta es una manera diferente de reescribir a los divisores, ¿verdad? Porque es lo que mencionaba, es lo que dice el material, ¿vale? Siempre yo parto, si n, dice, si n es igual a p sub 1 a la 1, p sub 2 a la 2, hasta llegar hasta acá, siendo una descomposición canónica, la función tau nos dice que la cantidad de divisores de n pueden calcularse mediante, y se escribe de esta manera. Entonces, siempre usando ese hecho es lo que está acá. Entonces, estos A1 acá son menores o iguales que las potencias que he tomado acá, alfa 1
o alfa hasta alfa acá. Pero acá nada más analizando, ¿verdad? Como tau de n, es decir, los divisores de tau son impares, entonces concluye que las potencias, cada una de las potencias son pares. ¿Y qué significa que sean pares? Que es un cuadrado, porque yo puedo sacar factor común de potencias 2 y ¿qué me queda? Me queda n elevado al cuadrado. Entonces allí concluyo que ese es un cuadrado. No sé si lo ven. ¿Dudas? Vale, ese sería en el caso del ejemplo 5. Ahora el ejemplo 6 nada más es la función de Euler. Entonces dice que la función de Euler, que es phi de 2n, es igual a phi de n si n es par, y phi de 2n más phi de 2n es igual a 2 por phi de n si n es par. Entonces hay que tener bien claro quién es la función de Euler, la función phi. Entonces, ¿quién sería la función phi? La función phi son los números coprimos con n. Entonces veamos si es cierto. Aquí aparece en el material la función phi. Bueno, la función phi, vean, dice que cuenta los enteros positivos coprimos con n. Es decir, que no tengan divisores en común. Entonces, ahora, ¿cómo muestro eso? Entonces dice, siempre tomando el hecho que n sea, escribirlo como potencia de números. Ahora, como n lo estoy escribiendo como potencia de números primos, y como está multiplicado por 2n, ahora solo escribo 2 a la alfa 1 por, si le escribo al n, yo estoy seguro que comienza con 2. El primer primo que multiplica es 2. Entonces comienza 2 a la alfa 1 por p sub 2 a la alfa 2 y así sucesivamente. Es una manera diferente de reescribir a n. Entonces, si yo parto que f de n, phi de n es igual, entonces sustituyendo n me quedaría, como ya tengo que n es esta potencia de números primos, entonces yo estoy seguro que phi, una característica de phi, mu, tau es que son multiplicativos. Entonces al ser multiplicativos y tenerlos escritos como potencia de números primos, lo puedo separar y aplicar a cada potencia el phi, la función de Euler. Entonces me quedaría de esta manera. Ahora acá, ¿cómo puedo reescribir la función de Euler? La función de Euler es la que se ha aplicado acá, que es 2 a la alfa 1 menos 2 a la alfa 1 menos 1. Entonces, este hecho de acá creo que aparece en el material. Veamos la función de Euler. Bueno, la función de Euler, bueno, esa es una de las propiedades de la función de Euler y es la propiedad número 2 la que se ha aplicado acá. Dice la propiedad, bueno, estas son bien importantes que ustedes las manejen, las propiedades de Euler. Siempre que se trabaje en la función de Euler, es necesario, si yo se lo aplico a un número primo, yo estoy seguro que la cantidad de esos números serían p-1. Si yo se lo aplico a una potencia de primos, sería p-1 por p a la k-1. Y si phi es una función multiplicativa, vean, eso es la característica que se ha usado, que es multiplicativa. Ahora, ¿cómo aplico la propiedad 2 en la solución? Entonces acá se la ha aplicado a 2 a la alfa 1. Por eso me queda 2 a la alfa 1 menos 2 a la alfa menos 1.
Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha aplicado la propiedad número 2 de la función de Euler. Luego nada más lo que se ha hecho es multiplicar. O sea, ¿quién sería 2n? Ahora se le aplico a 2n. Entonces, al aplicar a 2n, nuevamente escribo n como potencias. Le aplico a esta función, a la 2 a la alfa 1 más 1, la función de Euler, que me quedaría de esta manera, la propiedad número 2. Y luego me queda que eso es 2 por todo esto. Entonces, al final, ¿esto quién es? Es lo que vimos anteriormente, que era phi de n. Aplicando esto de acá, entonces ya me queda que si yo parto en phi de 2n, cuando sea impar, cuando sea par me va a dar exactamente lo que me dice la función, 2 phi de n. Y cuando sea par me va a dar phi de n. Ven, eso es cuando sería par. Ahora, cuando sea impar, voy a tomar siempre el n como potencias, como yo estoy seguro que es par. Entonces, ¿qué significa? Que P debe ser diferente de 2. Entonces, no estoy seguro. En el caso de anterior, pues como yo estaba seguro que era par, entonces P sub 1 era 2. Ahora, como estoy seguro que es impar n, entonces no puede ser P sub 1, 2. Porque si fuera 2, entonces yo ya tengo que es un número par, entonces no puede suceder. Entonces tomo el n como este producto de potencias, le aplico phi de n, y como sé que es multiplicativo, se lo aplico a cada uno. Ahora, phi de 2 al aplicárselo acá, phi de 2 sería 2 a la 0 menos 1 al aplicar la propiedad 2. Luego me quedaría que 2 a la 1 menos 2 a la 0. Al final eso es 1, entonces me quedaría phi de n, exactamente lo que quería demostrar. No sé si tienen alguna duda en esa demostración. ¿Dudas? Bueno, porque recuérdense que la idea es que vayamos viendo dudas, porque las agendas están un poquito extensas, la verdad, y los materiales también. Entonces hay que repasar bastante la solución y ir viendo los detalles que hay, ir aprendiendo lo más importante. No sé si tienen dudas. Vaya, de ahí tenemos el ejemplo número 7. El ejemplo 7, vaya, en el ejemplo 7, dice: si los primos que dividen a m y n son los mismos, entonces n por la función de Euler, que es phi de m, es igual a m por phi de n. Es decir, debo hacer esta igualdad, demostrar esto. Para demostrar eso hay que escribir a n y a m como producto de potencias de números primos. Se sustituye, vean, sustituyo a n y a m. Ahora, como yo sé que acá, ¿qué sucede? Le aplico la propiedad de potencias a cada uno. Vean, se le aplico a P sub 1 a la beta 1. Se la voy aplicando la propiedad. Esta es la propiedad importante, la que yo mencionaba, que es la propiedad 2. Esta propiedad es la que se aplica en este hecho, cuando yo tengo potencias. Entonces me quedaría la misma potencia disminuida en 1 por P sub 1 menos 1. Luego, y así sucesivamente, cada una de las potencias escritas de esa manera. Como estoy multiplicando por las potencias de alfa, multiplico a los que tengan la misma base. Ya me queda suma y resta de exponentes. Vale, eso es lo que llega cuando tengo n por phi de m. Ahora, ¿qué sucede de m por phi de n? Pues ahora hago lo mismo, solo aplico, y al aplicarla llego a la misma expresión. Entonces con eso yo concluyo que esa es la igualdad. Este ejercicio está también bastante accesible. No sé si tienen duda o seguimos al número 8. ¿Dudas?
Ajá. Vaya, en el siguiente, en el número 8 dice, si K denota el número de factores primos distintos de un entero positivo n, probar que la suma de los, bueno, del valor absoluto de los mu de d, tal que d divida n es igual a 2 a la k. Entonces hay que saber quién es mu de d. Entonces, ¿quién es mu de d? Según lo que hemos estado definiendo, los mu los mu dijimos que era la función de Möbius. Ahora, ¿cómo se define la función de Möbius? Esa definición también ustedes deben de manejarla. Ahí aparece en el material. Está la función de Möbius. Quiero ver. Aquí está. La función de Möbius. Aquí está la definición. Entonces, la función de Möbius tira resultados -1, 0 y 1, dependiendo de la factorización de n. Dice, mu de n es igual a 1 si n es 1. Es decir, cuando aplico mu a 1, me tira 1. Ahora, cuando mu de n es igual a -1 a la k, si n es un producto de primos distintos. Y mu de, es decir, -1 a la k significa que va a ir siempre. Cuando n sea producto de números primos, va a ser -1. Ahora va a ser -1 o 1, va a ir variando, ¿verdad? Ahora, cuando mu de n va a ser igual a 0 cuando n es divisible por algún cuadrado mayor a 1. Entonces mu de n va a ser 0. Esa es la definición de la función de Möbius. Entonces, esa es la definición y un teorema también que se aplica para hacer esta demostración. Entonces, veamos la demostración. Entonces, vean, siempre parte en el hecho. ¿Quién es n? Se escribe como producto de potencia de números primos. Entonces, como acá la sumatoria, estoy sumando los mu de d, es decir, de los divisores de n. Entonces, la sumatoria no es más que ir mu de 1, como estoy escribiendo a p de n de esta manera, si ustedes se fijan, hasta llegar a la potencia. Ahora, esto aquí sí hay que tener bastante claro, porque estoy trabajando con los divisores. Entonces, ¿quién sería mu de 1? Mu de 1 es 1, por definición, ¿verdad? Ahora, mu de p sub 1, ¿quién sería? Sería -1 a la 1, ocupando la definición 2 de la función de Möbius. Luego, ¿quién sería mu de p sub k? Sería -1, ahí va sucesivamente, porque lo que va haciendo es aplicando la función de Möbius a los productos de las potencias de n, pero viéndolos como divisores. No sé, este está bastante complicado, porque al final lo que se hace es hacer un arreglo de modo que me quede el triángulo de Pascal. Vean, y acá nada más se está construyendo el desarrollo de un binomio. No sé si lo miran acá, porque esto es lo que tienen que verlo en función de divisores y aplicando la definición de Möbius. Vean, porque acá tienen que tener bien claro cómo hago la multiplicación. Entonces, primero hago la multiplicación de los divisores de n. Luego aplico la función de Möbius. Luego me tengo que fijar que, por ejemplo, la -1 a la 1 yo lo puedo escribir como k de 1. Es decir, todos los divisores de mu de p sub 1 son k. Todos los divisores de -1 a la 2 son k menos 1. K combinado con 2, hasta llegar
a todos los divisores del producto de los números primos, que serían K de K combinado con K. Entonces acá nada más he hecho la construcción de un binomio a la K, es decir, de un binomio. Ahora, como las variables que se están tomando son 1, entonces por eso se puede dar 1 más 1 a la K, y al final me queda 2 a la K. Y este sí creo que está un poquito más complicado ver la parte de cómo se va construyendo el binomio, los coeficientes más que todo del triángulo de Pascal. Pero eso es lo que se ha aplicado ahí. Vaya, en el caso del ejercicio 9, vaya, dice en el ejercicio 9 dice resolver la ecuación de Euler de x igual a 24. Entonces uno de estos puede ser que venga. Vean, en este nada más ustedes lo que deben de aprenderse. Vaya, primero los divisores positivos de 24, ustedes hay que encontrar todos los divisores. Ese es el primer paso, que van de 1, 2, 3, 4. Si todos los números que dividan a 24 serían estos de acá. Ahora dice, los posibles valores de d sub i son aquellos para los cuales d sub i más 1 es un primo, es decir, 1, es decir, busco a los que me dé al sumarles 1 un número primo. Entonces, ¿cuáles son? 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 4 más 1 es 5, 6 más 1 es 7 y 12 más 1 es 3. Busco esos números de los divisores de 24. Luego dice, formamos el producto de los d sub i que sean menores o iguales que 24 y obtenemos. Entonces va multiplicando los divisores, hace el producto de los divisores. Por ejemplo, multiplica 1 por 2, 1 por 4, es decir, multiplica cada uno por cada uno de los divisores. Entonces va a hacer todos los productos de los divisores. Luego se aplica el m entre el producto de los d sub i, que es 24 entre el producto de los d sub i, y dice no es un entero. En este caso no se elimina ninguno. Entonces lo que ustedes se fijan acá, y esta tablita, siempre que me piden resolver, yo debo de buscar primero los divisores y formar una tabla de esta manera. Entonces, donde la tabla va a contener el producto de los d sub i, los m entre el producto de los d sub i, va a contener el producto de los p sub i por el producto de los divisores de i más 1, y los x que yo ando buscando van a ser estos. Entonces es esto que dice no, vaya, porque vean lo que dice aquí arriba, dice vaya, se van a eliminar, más que todo yo voy a ir eliminando. Vaya, quiero ver, permítame acá, los que no se repitan de los divisores. Entonces vaya, en el caso de acá, si yo hago el producto, vean, 36 lo divido entre el producto de los d sub i por los p sub i, entonces tengo que encontrar este producto para los x. Vaya, eso es lo primero. Al calcular eso, aquí no se ha hecho, porque es lo que se ha omitido. Entonces al calcular eso, bueno, quiero ver cuánto daría. Sería el d sub i, sería, según lo que hemos calculado acá, pero es que acá se ha omitido esa parte. Quiero ver, no está. Vaya, pero aquí hay que hacer todo el producto de los d sub i. Eso es lo primero que hay que ir haciendo, multiplicando todo esto que aparece acá. Porque el producto de los d, el 8, vaya, este que está acá. Vaya, es que aquí, vaya, aquí está el producto, vaya. En el primer caso tengo 1, el producto de los d sub i, ¿verdad? Cuando tengo nada más ese divisor. Entonces 24 entre el producto de los divisores queda 2 por 2 por 2 por 3.
que es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Entonces, eso me da 1, porque 24 entre 1 es 24. Ya tengo ese producto, siempre escrito como los números primos. Ahora, luego el producto de los P sub i es igual al producto de los D sub i más 1. Entonces, debo de buscar los que acá ando buscando el número primo que al sumarle. Es decir, he tomado el divisor 1 más 1 me da 2. Luego hago 36 entre 1. ¿Cuánto es 36 entre 1? Como yo ando buscando, que es, ¿cómo voy a ir eliminando? Ando buscando que los m entre el producto de los D sub i debe ser igual a 24 entre el producto de los D sub i. Entonces esto debe ser igual. Ajá. Y además, vean, debe ser, esto es igual a eso, pero debe cumplir que es un entero. Entonces hay que ir haciendo, más que todo, aquí ya está descartado, pero hay que ir haciendo lo que les menciono, hay que ir haciendo esta división y este producto. Y allí voy a ir descartando. Ajá. Y así es como quedan todos los números divisores. Pero más que todo, en esto hay que aprenderse esto que aparece aquí. Al resolver una ecuación hay que aprenderse cabal exactamente que hay que calcular el producto de los divisores. Los voy a ir colocando hacia abajo. Luego el m, pero el m es el número de que estoy resolviendo la función de Euler, que se divide entre el producto, solo que no se hace esos productos, se escribe como producto de números primos. Luego hay que calcular, es decir, hay que sumarle al divisor 1 y luego hay que calcular los x, tal que en este caso sería, pero es que aquí hay un pequeño error, pero aquí sería 24 entre los D sub i por los P sub i. Entonces aquí hay un pequeño detalle, que aquí no es 36, entonces es 24 sobre pi por D sub i por el producto, es decir, hay que ir multiplicando estos de acá por estos de acá. Luego, eso sería la agenda número 4, lo que se trabaja. Quizás en este poquito, como es en general, yo sé que han quedado algo dudas, pero hay que tratar de aclararlas. Hay que buscar en el material, ahí aparece más explicado de cómo se resuelve este método. En el material quiero ver si ahí, yo creo que ya aparece más claro. Y allí va diciendo paso a paso qué es lo que se va haciendo. Veamos al final, creo que está. Ajá, aquí está, vean. Ven, esos son todos los pasos a seguir en la función en la solución de una ecuación de Euler, de esta manera. Entonces, ahí aparecen los pasos, luego hacen un ejemplo. El 36 que aparecía ya es por este ejercicio, fue error de dedo. Pero ahí va explicando paso a paso qué es lo que se hace. Y ahí van viendo por cómo lo van descargando. Quiero ver. Vean, vaya, aquí están los criterios que ustedes deben de seguir.
Vean, lo que ustedes creo que por qué se descartan, vean, acá aparece, dice, esto es lo último que se calcula en la tabla, el x igual a m entre el producto de los divisores por el producto. Ahora dice, la ecuación 1, 2 y 3 establecen las condiciones siguientes. ¿Vale? La primera condición que debe cumplir, que cada d sub 1 más 1 es un número primo, que cada d sub i es un divisor de m y que el número m entre los d sub i debe ser un entero cuya representación canónica solo pueda contener primos que aparezcan en el producto. Es decir, vaya, para aclarar, yo creo que lo que ustedes no tienen bien claro es cómo ir descartando, ¿verdad? Pero lo que ustedes deben de ver, vaya, si yo tomo acá 24 entre 1, me daría 1 por 2. Entonces, cuando ustedes lo descompongan al valor que les da acá, tienen que aparecer solo números de acá. Si aparece un 5 en la descomposición de este número, y entonces se descarta. Esa es la manera de descartarlo. No sé si, vaya, el ejercicio ustedes lo pueden hacer. Pueden hacer este producto. Por ejemplo, acá sería 24 por 2, 48. Y 48 ya escrito en números primos, ¿cómo quedaría? Entonces, si lo descompongo en factores primos, vamos a ver que hay un número que no está acá. Entonces, por esa razón se descarta. No sé si tienen alguna duda. Pero esa es la manera de resolver la función de Euler. Dudas que tengan en eso, porque de eso puede ser que salga uno. Entonces, me gustaría que quedara bien claro esta parte de la función de Euler. Ajá. ¿A dónde? ¿A dónde? Ajá. Vaya, si descompongo 48 en números primos, ¿cómo quedaría? Quedaría mitad 24, ¿verdad? Ajá. 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 De tercera, estaría el 2, 2 y 3, ¿verdad? Ajá, porque sería, ajá. Sí, es cierto, en ese caso ese cumpliría. Porque según lo que dice la condición. Sí, porque es que ese fue un error, pero ajá, vaya, veamos el siguiente, a ver si cumple. En el siguiente quedaría, ya que tengo acá, quedaría los P sub i quedaría 3 por 2 por 2. Bueno, en ese caso también cumpliría porque me quedaría 2 por 2. Sería 4 por 3, 12 por 3. Si lo descompongo en factores primos, porque según la definición del material, eso es lo que van haciendo. Veamos, quiero ver en el ejemplo. No es un entero. Dice, en la tabla eliminamos aquellos números donde 36 sobre D contiene primos que no aparezcan en los
Ah, va, pues sí, había un error nada más. Vaya, ahorita, vaya, es que tienen que aparecer exactamente los que aparecen en la tercera columna. Entonces, como en el 48 aparece un 3, ¿verdad? El 3 no aparece en esta columna, solo aparece un 2. Entonces, por esa razón se descarta. Vean, por ejemplo, si ya multiplico 2 por 3, 6 por 3, 18 por 3, al factorizar va a aparecer un 2, entonces tampoco puede aplicarse. Ahora, si yo multiplico 3 por 3 por 5, tampoco puede ser. Ahora, multiplico 2 por 3 por 7, tampoco puede ser porque no va a aparecer 2 y 3. 3 por 13 tampoco. 2 por 19 tampoco. 1 por 37, sí. Porque 1 no es un primo, entonces solo es 37. Entonces, como estamos hablando de los números primos que aparezcan acá, por eso toman a 37. Vean en el siguiente, tengo 2 por 3 por 3 por 2 por 3, solo está formado por 2 y 3, entonces 108 sí, pues, sí queda, porque solo está formado por números primos 2 y 3. Ahora, ¿por qué descarto el siguiente? Porque ya llevo un 3 y aquí solo aparece 2 y 5. Y esa es la manera de ir descartando. Ahora sí, ¿verdad? O todavía tienen esa duda. Sí, ¿verdad? Vaya, eso es lo que se hace. Vaya, de allí tenemos, bueno, en la agenda. Bueno, esa agenda estaba bastante larga, pero yo creo que la habíamos dejado a medias esa agenda. De ahí tenemos la definición de congruencia, que eso lo trabajamos en la agenda número. En la agenda 5 trabajamos la congruencia, ¿verdad? Entonces, vimos las definiciones de congruencia. ¿Qué significa congruencia? Es decir, que el módulo divida la resta, ¿verdad? La resta entonces voy a abrir el material de la unidad 5. Vale, entonces esa es la definición de congruencia. Vean, la definición dice que si yo tengo dos números A y B, dos números enteros mayores, bueno, dos números enteros cualesquiera, diremos que B son congruentes módulo M si M divide a la resta, ¿verdad? Es decir, esa es la definición de congruencia. Entonces, con esa definición, acá me están pidiendo que yo demuestre, ¿verdad?, que al sumar x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo es congruente con 0 módulo 9. Entonces me dice que 9 divide a la resta. Entonces, en pocas palabras me está diciendo que si 9 divide a la suma de estos números al cubo, entonces que pruebe que los x sub i son congruentes con 0 módulo 3. Entonces, por contradicción, bueno, por el contrarrecíproco, asumiendo que los x sub i no son congruentes, es decir, negando esto, llegar a la negación de esto, ese sería el contrarrecíproco. Entonces dice que como x sub i no es congruente con 0 módulo 3, entonces significa que como no tengo residuo 0, puede ser que sea residuo 1 o 2.
módulo 3. Entonces analizo esas condiciones. Si x1, como estoy tomando los x y como 1, 2 y 3, si x1 deja residuo 1 al dividirlo entre 3, y x2 igual y x3 igual, entonces al sumar esto no me queda un residuo 0, módulo 9. Entonces eso no es congruente con 0. Ahora analizo el otro caso, que x1 sea residuo 1, x2 residuo 2 y x1 residuo 1. Entonces al sumarlo me queda que es congruente con 10 módulo, congruente con 10 módulo 9. Pero si lo estoy trabajando con residuos, 10 entre 9 me queda residuo 1, entonces sigue siendo congruente con 1 módulo 9. Tampoco es diferente de 0, entonces sigue cumpliendo el contrarrecíproco. Luego en el siguiente analizo el otro caso, cuando el x2 sea residuo 2 y x3 residuo 2. Entonces en ese caso voy a tener que es 8 congruente con módulo 9, entonces tampoco lo van a cumplir. Entonces no sé si tienen alguna duda, porque al final lo que se concluye es como por el contrarrecíproco. Eso no es. Entonces ahí se cumple esa condición. Si ustedes se fijan, como al final estoy asumiendo lo contrario y estoy llegando a lo contrario, entonces yo puedo decir que son congruentes módulo 0. Y eso es lo que se ha hecho en la primera. No sé si tienen alguna duda en eso, porque ahí es nada más aplicarla, esa técnica de demostración, y aplicar la definición de criterio bueno, la congruencia. Luego tenemos el ejemplo 2. Dice: encontrar un sistema completo de restos módulo 17 compuesto exactamente por múltiplos de 3. Entonces lo que tenemos que tener claro es qué es un sistema completo. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Entonces sabemos que un sistema de residuos, en ese caso como son módulo 7, serían todos los números del 0 al 16. Que esos me cumplen. Ahora, ¿quiénes me cumplen la condición que sean múltiplos de 3? Entonces sería 3, 6, 9, 12 y 15. Luego, a esos números, a todos los números residuos, yo les sumo 17. Entonces, para ir encontrando los residuos, todos los residuos. Entonces, es decir, algo que tiene que tener claro es que un residuo yo puedo formar clases de la misma clase. Entonces ahora acá le voy sumando 17, que es lo del módulo, y en ese caso voy a tener estos residuos. Ahora, ¿quiénes cumplen nuevamente que sean múltiplos de 3? Solo serían 18, 21, 24, 27, 30 y 33. Luego nuevamente vuelvo a sumar 17 y encuentro estos otros residuos. Luego vuelvo a multiplicar 17. Ahora, lo que yo tengo que tener claro es que voy a dejar de multiplicar hasta que yo vea que ya no se van repitiendo los residuos, porque yo tengo que tener bien claro que 36, ¿de qué clase es? ¿Qué residuo me deja al dividirlo entre 17? Entonces, cuando yo vuelva a sumar 17 acá, todos van a repetirse dentro de estos residuos. Entonces allí va a terminar el proceso.
Entonces los residuos diferentes serían estos de acá. No sé si tienen alguna duda en cómo encontrar un sistema completo de residuos. Es decir, solo van a la cantidad de residuos, le voy sumando lo del módulo a encontrar todos aquellos mientras no se repitan los residuos que me dejan al dividirlos entre ese módulo. No sé si tienen alguna duda. Ajá, vaya, de ahí tenemos el ejemplo 3. Dice, ¿cuáles son los últimos dígitos del número? Vaya, esto en el material también hay uno parecido de cómo yo voy a encontrar los dígitos finales. Entonces, de una potencia sumamente grande, es decir, no lo puedo hacer en la calculadora. Entonces, para eso me sirven las congruencias. Las congruencias, al final, yo busco una manera de poder aplicar. Vean, en este caso acá, como yo tengo potencias de 7, vean, si voy, por ejemplo, 7 a la 1 es 7, 7 al cuadrado 49, 7 al cubo 200, 7 a la cuarta. Ahora, 7 a la cuarta al dividirlo entre 100, que eso es la clave acá, dividirlo entre 100, porque tengo en la potencia 3 dígitos. Si tuviera 4 dígitos sería 1000, si tuviera 5 dígitos sería 10.000, y así depende de los exponentes que tenga la potencia. Ahora, al dividir la potencia de 7 a la cuarta con 100 me queda resto 1. Entonces, ahora hay una propiedad en congruencias que yo puedo multiplicar a ambos lados siempre y cuando multiplique a ambos lados en la congruencia potencias, yo lo puedo hacer. Entonces, vean, si tengo 7 a la cuarta congruente con 1 módulo 100, pues yo puedo reescribir 355 como 4 por 8 más 3. Entonces, ya tengo que 7 a la cuarta es congruente con 1 módulo 100, multiplico 88 a ambos lados y ahora tengo 7 elevado a la 352 congruente con 1 módulo 100. Ahora, me hace falta sumarle 3 para tener la potencia que yo necesito. Entonces le sumo 7 al cubo en el exponente 3 y ya tengo exactamente. Entonces este residuo son los últimos 2 dígitos, los residuos que me vaya quedando. Entonces esa es la manera de encontrar los dígitos de una potencia. En ese caso los últimos 2 dígitos. Vaya, luego por ejemplo dice en el ejemplo 4, dice demostrar que 2 por p menos 3 factorial es congruente con 0 módulo p. Entonces, donde p es un primo, entonces acá se utiliza el teorema de Wilson. ¿Y qué me dice el teorema de Wilson? Entonces el teorema de Wilson es exactamente lo que aparece acá. Me dice que yo le aplico p menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo p, con p primo. Entonces acá hay que reescribirlo, el teorema de Wilson, de esta manera. Entonces, si yo desarrollo este factorial, lo puedo escribir como p menos 1 por p menos 2 factorial, congruente con menos 1 módulo p. Ahora, si yo lo escribo de esta manera y distribuyo, vean, acá me quedaría p menos 1, distribuyo el p menos 2 factorial y me quedaría p por p menos 2 factorial menos p por 2 factorial. Ahora, como el módulo es p, entonces p por p menos 2 factorial es divisible entre p. Entonces, ¿qué residuo me deja? Me deja residuo 0. Lo puedo quitar.
Entonces me queda menos p menos 2 factorial. Vuelvo a desarrollar ese factorial y me queda p menos 2 por p menos 3. Bueno, menos p menos 2 por p menos 3 factorial. Vuelvo a distribuir p menos 3 factorial acá. Y como nuevamente menos p por p menos 3 es divisible entre p, desaparece por dejar resto 0. Entonces me queda esto. Y al final, ¿qué me queda? Me queda exactamente lo que quería demostrar. Eso es lo que yo quería demostrar en eso. Luego dice por ejemplo acá dice en 1732 Euler escribió, dice, he tenido resultados correctos a partir de un teorema elegante de cuya veracidad estoy seguro, aunque no tengo demostraciones, que a la n menos b a la n es divisible por un primo n más 1 si ni a y b lo son. Es decir, vaya, esa demostración del teorema de Euler, bueno, esa es un poco sencilla porque al final quiero demostrar que n más 1 divide a esta resta de potencias. Entonces, como n más 1 es primo, entonces dice n más 1 y n más 1 no divide a, ni tampoco n más 1 divide b. Entonces dice que el máximo de a y n más 1 y b y n más 1 es 1. Utilizando el pequeño teorema de Fermat. Ahora, ¿qué me dice el pequeño teorema de Fermat? Bueno, me dice que al aplicarle a una potencia, ese va a ser es decir, al restarle a la potencia 1 es congruente con 1 módulo esa potencia. Para que quede claro, veamos, busquémoslo. Quiero ver. Vean el pequeño teorema de Fermat. Vean el teorema de Wilson, el que estábamos viendo anteriormente. Ese es el teorema de Fermat. Y creo que este sería el pequeño teorema de Fermat. Pues sí, este teorema que pasé era el teorema del teorema de Fermat. Eso es lo que me dice. Si yo tengo P, entonces nada más al exponente en el módulo se le resta 1. Entonces ese es el pequeño teorema. Eso es lo que se está aplicando en este ejercicio de acá. Eso es lo que se está aplicando, ¿verdad? Como yo cumple la hipótesis de que los máximos son 1, entonces se lo aplica. Y entonces dice que a la n como 1 menos 1 es 0, me queda que a la n congruente con 1 módulo n más 1. Y lo mismo sucede con b. Ahora, si hago la resta acá, tengo residuo 0. Entonces, ¿qué es lo que se quería demostrar? Esa es la demostración del teorema de Euler. Bueno, del enunciado que él tenía. Vale, luego tenemos, dice, encuentre un x tales que, es decir, ya tengo ecuaciones de congruencia. Es decir, debo de buscar números, en este caso que al multiplicarlos por 5 me dejen residuo 4 al dividirlos entre 3, al hacer la resta. Entonces, vean, primero deben de cumplir las condiciones del teorema. Eso es lo primerito, que el máximo de 5 con 3 debe ser 1. Si el máximo es diferente de 1, entonces yo puedo decir que no tiene solución. En este caso,
Aquí hay un teorema que ustedes pueden ir en el material para resolver ese tipo de ecuaciones. Tienen que aprenderse esto. Ese es un corolario que deben de aprenderse. Si va a tener solución, dice. Pero eso es cuando P sea primo, cuando el módulo sea primo. Ahora, cuando es primo es mucho más fácil. Cuando veamos congruencia lineal. Ese es otro. Este es el que estamos aplicando, el teorema 4.1. Dice, si el máximo entre A y el módulo es 1, la congruencia tiene exactamente una solución. Una es la que va a cumplir. Ahora, cuando el máximo, este teorema es bastante fuerte, cuando el máximo de ellos, entonces debo de aplicar esto para poder resolverlo. Entonces vean, dice, si el máximo de A con M es D y D no divide a B, entonces la congruencia no tiene solución. Aquí me está dando una de las maneras que yo puedo decir no tiene solución. Mientras que si D divide a B, entonces la congruencia tiene exactamente D solución. Y es lo que aparece en la solución de la agenda. Entonces, como el máximo de 5 con 3 es 1, tiene exactamente una solución. Y por lo tanto yo puedo buscar esa solución. Entonces, acá nada más, para resolver congruencias de este tipo, me baso en el teorema de Euclides. Una técnica que se hace siempre es que en lugar de trabajar residuo 4 se trabaja residuo 1 y ya de ahí se aplica siempre este número, se multiplica por el módulo, es decir, se descompone aplicando el algoritmo de Euclides. Vean, si 3 divido entre 5, pongo 5 es igual a 3 por 1 más 2, es decir, es la división de hacer 5 entre 3, y luego me queda un residuo de 2. Luego hago lo mismo con el cociente que me queda, que es 3. Divido 3 entre 2 y ya me queda 2 por 1 más 1. Despejo 1 siempre que tenga el algoritmo de Euclides. Y ahí encontré una solución. Entonces esto es 5 por 1 es congruente con 1 módulo 3. Ahora multiplico 4 a ambos lados y ya me queda que es una solución menos 4, una solución particular, y en general siempre lo vamos a escribir de esta manera. Lo que sugiero es que repasen, porque repasen, las agendas están bastante largas y el material igual está bastante largo, pero hay que enfocarse. No sé si tienen, si no me recuerdo si ya les mandé las presentaciones, verdad que no se las he mandado, porque ahí he puesto cabal lo que ustedes ocupan en las agendas. Va que no se las he enviado, entonces se las voy a enviar mañana, a más tardar mañana, para que ustedes agarren todo, porque allí he puesto cabalito todo lo que se ocupa en la agenda. Entonces bueno, el repaso no creo que lo termine porque nos va a llegar a las 12 de la noche y voy a tratar de hacer todo lo posible por mandarles las agendas. Estas agendas yo me imagino que ya las tienen porque en plataforma creo que aparecen todas, ¿verdad? La solución. Entonces les voy a mandar las presentaciones que yo hago para las que llevo los días sábados. Ahí está un poquito más reducido nada más porque está todo lo del material, pero sí está bastante extenso lo del material. Bueno, entonces entonces los dejaré ahí. Hay que seguir repasando ustedes. Las cosas esenciales son los detalles, y lo que hay que tener cuidado a la hora de estar estudiando las agendas es de ir viendo el material, porque
quieras o no, subrayen y de ahí ustedes van aprendiéndose eso, qué es lo que les va a servir. Vean, el día de mañana yo ya voy a tener las notas del parcial de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, espero porque para mañana me los han pedido. Entonces, el licenciado ahí escribió que espera que todos salgan bien porque dice que está bastante accesible. Entonces, yo medio estuve viendo un examen, estuve revisando y creo que sí, no andan tan mal. Pero tengo que revisarlos todos y el día domingo le puedo llevar las calificaciones de ese examen. Ajá, cualquier cosa y me consultan. Aunque ahorita estoy ajá, vaya, entonces los dejaría hasta acá, quedaría esta tutoría. Medias quedamos, pero sí están extensas las agendas. Bueno, y pasan buenas noches, entonces vaya, pues, pasan buenas noches, vaya, buenas noches. Uy, que tengo sueño.